Hay dificultades a bordo de un 737 que desciende sobre Nueva Orleans. Teníamos fuertes turbulencias. Una violenta tormenta sorprendió a los pilotos. Mayday, TACA 110, atravesamos una tormenta. Es similar a la explosión de una bomba atómica. Todo se oscureció. Las alarmas de la cabina comenzaron a sonar. Perdimos un motor. Ambos. Sin potencia, el avión no llegaría muy lejos. No lo lograremos. No hay potencia. De repente, 38 pasajeros se enfrentan a una perspectiva aterradora. Se estrellarán en cuestión de minutos. Miren, ¿aterrizaremos ahí? Así es, amigo. A menos que la tripulación del vuelo 110 de TACA pueda realizar una de las mayores hazañas de la historia de la aviación comercial. Aquí vamos. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera basada en informes y testimonios de testigos presenciales. Aterrizaje forzoso. Un nuevo Boeing 737 avanza en medio de fuertes tormentas eléctricas y granizo a 9.000 metros sobre el Golfo de México. Mayo 24, 1988. Vamos a tener mal tiempo por un buen rato. TACA Airlines es una pequeña empresa familiar con sede en El Salvador. El vuelo 110 de TACA había salido de la ciudad de Belice hacía menos de 2 horas con destino a Nueva Orleans. Entre los 38 pasajeros, Gracias. ninguno estaba más ansioso de llegar a los Estados Unidos que Lee Burmeister. Estuve durante un mes en Costa Rica. Me hicieron una cirugía en un pueblo pequeño. Apenas me estaba recuperando. Deseaba estar en casa. El mal tiempo fue algo que la tripulación debió enfrentar desde temprano en el vuelo. Yo recuerdo que era un día que cuando salimos de Belice muy soleado, todo iba bien. Fue repentino. El cielo estaba hermoso y casi de inmediato se oscureció. Nunca había visto algo así. Volaban sobre el Golfo de México en mayo. En esta época del año el clima es impredecible. Violentas tormentas pueden formarse en cuestión de minutos. Las tormentas eléctricas tienen todo tipo de amenazas: fuertes lluvias, granizo, relámpagos, microrráfagas, fuertes vientos, heladas severas. Es como la explosión de una bomba atómica. Una gran cantidad de energía. Para evitar las peligrosas tormentas, la tripulación rastrea el clima con el radar de a bordo, pero la tecnología tiene sus limitaciones. El radar del clima del avión funciona con rayos X. Tiene una cierta longitud de onda y es muy limitado. Por ejemplo, el granizo no es detectado por el radar. Podemos tener granizo en una de estas tormentas, pero en el radar meteorológico solo se verá algo de color verde o amarillo. No se apreciará como el corazón de una tormenta, que es rojo. Por esta razón nos mantenemos alejados de estos fenómenos. El capitán Carlos Dárdano nació para volar. Tiene solo 29 años y es la tercera generación de una familia de pilotos. Antihielo encendido. Desde que era niño, quise ser piloto para estar cerca de los aviones todo el tiempo. El capitán Dárdano ha tenido que superar enormes obstáculos para ganar sus alas. 6 años antes, en 1982, volaba para una pequeña compañía de aviación. Hacía recorridos cortos por todo el país. El Salvador estaba consumido en una guerra civil y Dárdano se encontró atrapado en el fuego cruzado. En la pista de un pequeño aeropuerto me disparó la guerrilla y me hirieron en el rostro. Gravemente herido, se las arregló para llevar a sus pasajeros a salvo. Acabábamos de decolar y permanecimos bajo entre los árboles y a los 20 minutos regresamos al aeropuerto. Esto le costó su ojo izquierdo. Recibí un disparo aquí, la bala me atravesó.
Pero Dárdano no renunció a su sueño. A pesar de su problema de visión, se convirtió en un piloto comercial certificado. TACA 110, pista 2 y 8. Acercamiento final, descenso a discreción del piloto. Mantener a 4000. Entendido. TACA 110, 4000, cambio. El primer oficial Dionisio López tenía más de 12.000 horas de vuelo. Él y Dárdano habían volado juntos muchas veces. El capitán Arturo Soleil es un instructor de vuelo de la aerolínea TACA. Está a bordo para observar el desempeño de este nuevo avión, un 737 de la serie 300. El avión fue entregado a la aerolínea TACA hace apenas 2 semanas. El granizo va a rayar la pintura. Estábamos preocupados de que se arruinara la pintura porque era el nuevo avión de la empresa. El 300 es el último de la línea más exitosa de aviones de pasajeros en todo el mundo. Es más aerodinámico que su predecesor. También cuenta con un avanzado diseño en el motor. Cuando se controla un avión que vale millones de dólares, todo resulta emocionante, no solo para la tripulación, sino también para la compañía aérea, especialmente una pequeña como TACA. Eso es grandioso. A 50 kilómetros del aeropuerto de Nueva Orleans, el avión comienza su descenso final. Sentí como si hubiéramos colisionado con un muro. La cabina se sacudió fuertemente y se oía el hielo golpeando el avión. Por favor, permanezca sentado con el cinturón de seguridad puesto. Fue horrible. Había bastantes rayos. El viaje fue angustiante. Había mucha turbulencia. Que los asistentes se sienten. Asistentes de vuelo, tomen asiento, por favor. De repente, a menos de 5.000 metros del suelo, el viaje se hizo más aterrador. Entonces eso para mí me pareció súper extraño porque a mí nunca me había pasado que en medio de una turbulencia se fueran las luces. Todo se oscureció. Las alarmas comenzaron a sonar en la cabina. Los instrumentos se apagaron. Accioné los aceleradores 2 veces, tratando de retomar el control del avión. Perdimos potencia. Supe que no teníamos potencia. No tengo nada. El avión tiene suficiente velocidad como para deslizarse, pero no por mucho tiempo. Comenzará a perder altura rápidamente. No tener potencia significa que no funciona ninguno de los sistemas de a bordo. En Nueva Orleans, para la torre de control, el vuelo 110 desaparece del radar. TACA 110, acercamiento, altitud. TACA 110, habla Nueva Orleans, ¿me escuchan? Sin potencia, es imposible comunicarse con el avión. Había mucho silencio y no se escuchaban los motores. No había luz. Parecía como si no estuviéramos volando. En menos de un minuto, el 737 cae casi 300 metros y no se detiene. Descendemos a 500 metros por minuto. Y sin potencia, no hay manera de encender los motores. Sabía que no teníamos mucho tiempo para tratar de encontrar dónde aterrizar, o qué tipo de aterrizaje debíamos hacer, o cómo hacer funcionar los motores. El altímetro y el indicador de altitud tienen batería de repuesto. Es lo único que funciona. La APU encendida. La APU, o Unidad de Potencia Auxiliar, es un generador de respaldo que provee energía de emergencia a los sistemas vitales. Pero toma tiempo encenderla.
Y cada segundo, el vuelo 110 de TACA estaba más cerca del agua. Había mucho silencio. Se podía oír la lluvia. Y pensé, esto es todo, terminó. Vamos cayendo y este es mi último día. Mira los indicadores. Sin potencia en los motores, el avanzado avión de propulsión se convirtió en un planeador de 43 toneladas. Nos preguntábamos si podíamos encender la APU, porque nos deslizábamos en medio de una tormenta tratando de obtener potencia. APU en marcha. Y cuando regresaron las luces, yo me sentí tranquilo. Dije, bueno, ya estuvo, fue algo que sucedió, pero que no va a pasar para más. La APU le proporciona energía de emergencia a los sistemas del avión, pero los motores aún no funcionan. Para poner en marcha los potentes motores, la tripulación debe realizar todo un proceso de encendido. Flujo de combustible apagado. La APU puede generar la potencia para encender los motores, pero se necesita tiempo. Tarda unos 30 segundos, pero parecían toda una vida. Comunícate y que nos asignen una pista en Nueva Orleans. Mayday, TACA 110, atravesamos una tormenta. Necesitamos vectores de pista. Perdimos un motor. Ambos motores. Perdimos ambos motores. Entendido, ambos motores, TACA 110, cambio. El controlador sabe que necesita llevar el avión a tierra lo más pronto posible, incluso si eso significa enviarlo a otro aeropuerto. TACA 110, cambio. Gire a la izquierda en dirección 280. Vectores para la pista Callender. El vuelo 110 está a 32 kilómetros de Nueva Orleans. El avión tiene más oportunidad de aterrizar en una base naval de los Estados Unidos a 27 kilómetros de distancia. Pero el avión no llegará a ningún aeropuerto a menos que la tripulación pueda encender los motores. 28, 29, 30, listo. A solo 1800 metros del suelo, el motor izquierdo comienza a funcionar. Velocidad. Bien, buen trabajo. Encendamos el otro. El avión puede volar con un solo motor, pero con ambos motores es más seguro, especialmente con tan mal clima. Pide un nuevo vector. Recuperamos un motor o solicitamos vectores para Nueva Orleans. TACA 110, rumbo 290. Vector para rodear las tormentas. Mientras tanto, el capitán Soleil trata de hacer funcionar el otro motor. Ya casi tenemos el otro. Listo. Velocidad. Está bien. Tenemos ambos motores. Con ambos motores parece que la crisis hubiera terminado. Entendido, recuperamos ambos motores. Apreciamos lo que han hecho por nosotros. Descenderemos en 3, 1, 0. Aunque los motores funcionaban de nuevo, nadie se sentía mejor. Aún estábamos en problemas. Porque siento que no tenemos potencia. Algo anda mal. Los motores parecen estar funcionando, pero no tienen empuje. Las ventosas no encienden. Los indicadores mostraban que los motores estaban sobrecalentados. Se estaban quemando por dentro. Existía un alto riesgo de incendio y el capitán no tenía más opción. Algo que ningún piloto desearía hacer. Tenía que apagar los motores de nuevo.
Nuevamente el avión se hallaba sin electricidad y caía rápidamente. Sabíamos que no había posibilidad de reiniciar los motores y debíamos empezar a buscar un lugar para aterrizar. El avión se acerca rápidamente a los 900 metros. A este ritmo de descenso no puede llegar a Nueva Orleans. Ahora, ¿dónde aterrizo? La visibilidad comenzó a mejorar y el avión salió de las nubes de tormenta, pero seguía lloviendo y Dardano tenía menos de 3 minutos para hallar un lugar donde aterrizar. Solo veía terreno pantanoso por todas partes. Nueva Orleans está rodeada de canales y lagos. La ciudad está protegida por un sistema de diques hechos por el hombre como barreras para evitar las inundaciones. No era lugar para intentar aterrizar un 737. No tenemos potencia. Los enviaré al aeropuerto Lakefront. Están a solo 11 kilómetros de distancia. No lo lograremos. Los motores no tienen potencia. Tendremos que descender y declarar una emergencia. Decidiremos dónde aterrizar. TACA 110, ¿observa tierra en este momento? Sí, señor. TACA 110, hay una carretera interestatal a las 12 en punto a solo 10 kilómetros. La buscaremos. Aterrizar en una carretera puede ser la única opción para Dardano. Era una posibilidad, pero las autopistas siempre están llenas de automóviles. Y era imposible siquiera intentarlo, porque habríamos causado una tragedia. Definitivamente no era una opción. 11 años antes, un vuelo de Southern Airways se enfrentó a una emergencia similar y se vio obligado a aterrizar en una carretera en Georgia. El aterrizaje de emergencia mató a 9 personas en tierra y a los 63 a bordo del avión. No lo lograremos. Están a 8 kilómetros del aeropuerto. ¿Pueden llegar allí? Estamos a 2.000 metros de altitud y descendemos. El equipo solo tenía una opción. Haremos un aterrizaje forzoso. Debían arriesgarse y tratar de aterrizar en el agua. TACA 110, hagan lo necesario. Esa fue la última comunicación con la torre. Estábamos como a 500 metros cuando eso sucedió. Habla Torre de Nueva Orleans. Tenemos un amarizaje de emergencia. 38 pasajeros a bordo. La guardia costera se desplegó inmediatamente. Dardano planea poner el avión en el canal que hay debajo de ellos. Bien. Aquí vamos. Bájalo despacio. En el avión, todos teníamos la sensación de que no íbamos a sobrevivir. Fue como sentir la llegada del fin del mundo. Eso era todo. Disculpe, ¿qué sucede? Lo siento, pero no tengo más información en este momento. El lenguaje corporal lo decía todo, aunque trataban de tranquilizarnos, sabía que estábamos en apuros. El 737 solo puede permanecer en el aire durante 1 minuto. Mientras Dardano busca un tramo seguro del canal para aterrizar el avión, aparece otra opción. Mira, mira por allí. El oficial López vio un dique paralelo al canal hacia el cual nos acercábamos. ¿Descendemos ahí? Sí, señor. El dique es mucho más corto y más estrecho que una pista de aterrizaje, pero era más seguro que el agua. ¿Aterrizaremos ahí? Así es, amigo. Tendrán que actuar rápido para lograrlo. Preparados. No te da tiempo de pensar mucho del miedo o no. No te puedo decir si tuve miedo. Teníamos que empezar a trabajar en la cabina. La cabeza entre las rodillas y agarren los tobillos. Tuve que asumir la posición de choque. Fue difícil porque acababan de hacerme una cirugía. No puede ser. Aún tenía los puntos de sutura. Me hicieron una cirugía. Los pasajeros solo tienen segundos para prepararse. Los pasajeros se tenían que quitar los zapatos, se tenían que quitar sus joyas. Los zapatos los tenían que poner enfrente del asiento de ellos. Entonces hicimos todas esas etapas que teníamos que trabajar.
El control del tráfico aéreo no puede captar al vuelo 110 en el radar. El controlador le solicita a otros aviones que lo busquen. 6 Tequila Alfa. Revise hacia el este unos 5 o 6 kilómetros. Perdimos un avión. Es un 737. Si lo encuentra, infórmenos. Entendido. 6 Tequila Alfa. Veré qué puedo hacer. Me sentí con miedo al momento que llegué a mi asiento. En ese momento fue donde de verdad tuve miedo. Ok, ¿de acuerdo? Vamos a descender. Hagámoslo. Pero el capitán Dárdano sigue volando hacia el agua. El dique estaba a mi derecha. Para tener alguna esperanza de aterrizar en el dique debe hacer una corrección del rumbo. Esto requería una maniobra arriesgada conocida como deslizamiento lateral. Tuve que hacer un deslizamiento lateral para quedar en posición de realizar un aterrizaje perfecto. Es un movimiento destinado para naves pequeñas y para los planeadores, no para un Boeing 737 de 43 toneladas, pero era un riesgo que debía tomar. Resiste un poco. Oraba. No podía creer lo que estaba sucediendo. Solo faltan 200 metros de distancia para tocar tierra, y sin motores, los pilotos no tienen oportunidad de desacelerar el avión al momento de aterrizar. Dárdano tiene un desafío adicional. Tiene un solo ojo y no puede medir la profundidad cuando acelera hacia el dique, empapado de lluvia. Dios mío. Estaba preparada para que el avión explotara. Estaba lista para un acontecimiento trágico y me despedí mentalmente de mi familia. Es todo. Había un elevado muro de concreto frente al dique y un terraplén a la izquierda. Parecía que no era suficiente espacio para aterrizar. Cuidado con el ala de ese lado. Ya lo vi. Vamos. Bien, amigo. Ya te tengo. Tocamos tierra con una rueda y después la otra. Si se hubiera roto el cinturón de seguridad, habríamos volado por el avión. Sobre la hierba húmeda, el avión puede patinar y salirse del dique hacia el agua. Solo estaba tratando de controlar el avión. Apliqué los frenos para no perderlo en el último minuto. Los alerones estaban afuera y pensamos, lo logramos. Lo logramos. Lo logramos, muy bien. Perfecto. Muy bien, Charlie. Bien hecho. Estaba sorprendido. Fue un aterrizaje difícil, pero fue genial. Era grandioso estar vivo. El aterrizaje fue espectacular. El avión aterrizó como que si nos hubieran llevado con una mano, o sea, tranquilo, no hubo ninguna ni media turbulencia, un aterrizaje perfecto. Ese fue el mejor aterrizaje de mi vida. Cuando yo vi mi ventana, que no había fuego, la abrí inmediatamente, salió el tobogán. Rápido, por la salida más cercana. Nos dijeron que bajáramos del avión porque podía explotar. El controlador de Nueva Orleans no tenía idea de dónde estaba el vuelo de TACA. Otros aviones le comunicaron a la torre. Tequila Alfa 26. Todo resultó bien. Parece que aterrizó sin problemas. Lo lograron. No creerán dónde están. Por primera vez en la historia, un 737 sin motores aterrizó de manera segura fuera de un aeropuerto.
Ahora los investigadores deben averiguar por qué los sofisticados motores de un avión nuevo fallaron en pleno vuelo. Los pilotos llaman a esto un aterrizaje en punto muerto, un aterrizaje sin motores. Resulta que el vuelo 110 de TACA aterrizó en terrenos de la NASA. Son las instalaciones donde fabrican partes para el transbordador espacial. La evacuación fue rápida. Bajamos del avión, nos deslizamos por las rampas, llegué a la parte superior del dique y había algunas enfermeras. Me hicieron un examen general y revisaron mi sutura. Solo tenemos a una persona herida, pero ya se encuentra bien. ¿A dónde se dirigían? A Nueva Orleans. Poco después llegó una ambulancia, me pusieron en una camilla y me llevaron al hospital. Demos gracias a Dios. Sí, hagámoslo. Y también a nuestro capitán porque mantuvo la calma. Es algo que no se ve a diario. A las pocas horas los investigadores llegaron y empezaron a examinar el avión. Terminar con un avión de pasajeros en un dique, luego de un aterrizaje perfecto, es algo increíble. Lo felicito, tuvo un buen aterrizaje. Cuénteme, ¿cuándo empezó a fallar el motor? Los investigadores se reúnen con la tripulación. Quieren saber exactamente qué sucedía cuando los motores comenzaron a fallar. Estábamos descendiendo cuando ambos motores empezaron a incendiarse al mismo tiempo. Que ambos motores fallen simultáneamente es una posibilidad remota. Este avión está impulsado por uno de los motores más avanzados y ampliamente usados en el mundo, los CFM56. No solo se usan en el Boeing 737, sino en el Airbus y en los aviones militares. El CFM56 es una maravilla de la ingeniería aeronáutica actual. Hay miles de ellos funcionando sin falla. Pero los dos motores CFM56 habían fallado en este avión. Los investigadores necesitaban saber por qué. No había volado en tormentas tan intensas. Entonces se enfocan en las condiciones climáticas. Se considera un fenómeno muy extraño que los motores se apaguen en pleno vuelo. Entonces, la preocupación era averiguar cuál había sido la causa. ¿Existía un efecto directo del clima? Pues estaban volando en medio de la lluvia y el granizo. Hábleme de la tormenta. Los vientos eran fuertes. Había mucha lluvia y granizo. Apenas se podía ver por la ventana. Las abolladuras en el fuselaje revelan que el avión fue golpeado por granizo de casi 3 centímetros de diámetro. Si el granizo era suficientemente fuerte como para dañar el exterior, los investigadores se preguntan si también pudo afectar los motores. Un motor de turbina se compone de un sistema de aspas. Hay un gran ventilador que introduce el aire al motor. Una serie de aspas comprime el aire que ingresa, se mezcla con el combustible y hace girar las turbinas que hay dentro del motor. Lo primero que se examina son los componentes. Inicialmente miré la parte delantera para determinar si había daños que pudieran explicar lo que le sucedió a los motores. Buscaba alguna fractura en el interior del motor. Para mirar el interior del motor utilizan un endoscopio. Con una pequeña cámara de televisión al final del endoscopio se observa el interior del motor para hallar algún desperfecto. No hay daños visibles por el granizo. Continuemos, veamos el centro. Pero las turbinas en el interior del motor están carbonizadas. Las turbinas están casi derretidas. Cuando el motor se sobrecalienta y se permite esto durante un tiempo suficiente, se provocará la fusión de las aspas de la turbina.
¿Y la temperatura de los motores? Se recalentaron después de reiniciarlos. Y el daño a la turbina, la fusión de las aspas, significa que no producían empuje. Las turbinas carbonizadas no explican por qué los motores dejaron de funcionar. Por alguna razón, los motores del vuelo 110 habían dejado de funcionar, fueron reiniciados y se quemaron. Pero antes de buscar las respuestas, los investigadores se enfrentan a otro problema. El avión comienza a hundirse. No puede continuar aquí. Tal vez la NASA pueda ayudarnos. El dique no estaba destinado a soportar 43.000 kilogramos. El peso del avión se concentra en los puntos que hacen contacto con el suelo. En 2 o 3 días, este se hundiría hasta la mitad de las ruedas. Apenas había espacio suficiente para el avión en el dique. Sacar el avión de allí resultaría algo más difícil. Solo había 3 maneras de sacar el avión de allí. Una era que despegara y volara. La segunda era desmantelándolo. Y la tercera, subirlo a una barcaza. Desmantelarlo podría originarle más daños. ¿Podremos volar? La decisión fue tomada. Tratarían de despegar para llevar el avión a Nueva Orleans. El primer problema era preparar el avión para volar y llevar los motores al punto de confiabilidad. Eso significaba cambiar el motor derecho. El motor izquierdo necesitaba mantenimiento, pero podía volar. Después de reemplazar el motor derecho, usaron pilotos de pruebas para llevar el avión a tierra, hasta el aeropuerto de Nueva Orleans, a 24 kilómetros de distancia. Es una operación muy segura. Podemos alcanzar la velocidad de despegue y en caso de que no funcione, tenemos tiempo para detener el avión. Sin pasajeros y con poco combustible, el avión es más liviano y puede alcanzar la velocidad de despegue en solo 365 metros. La investigación en el sitio de aterrizaje de emergencia tiene un final dramático. Cuando un avión cae en el lugar equivocado, pero sigue intacto, recuperarlo es difícil. Esta vez tuvimos mucha suerte. Ahora los investigadores deben averiguar por qué los motores fallaron en pleno vuelo. Si la lluvia los hizo fallar, miles de aeronaves se encuentran en peligro. Aunque estos motores eran confiables, ¿no soportaban una tormenta eléctrica? Se supone que sí, pero ¿qué sucedió? Los motores CFM56 están diseñados para soportar fuertes tormentas. La mayor parte del agua es desviada del núcleo y aunque pueda llegar allá, se evapora o es drenada por el mismo motor. Los motores fueron devueltos al laboratorio de General Electric en Ohio. Allí se podía recrear la ingesta de agua en las instalaciones de prueba. Si algún defecto oculto en el diseño originó su falla, los investigadores deben encontrarlo. Esperan que las pruebas de ingreso de agua les brinden algunas respuestas. Cuando los motores llegaron al taller, lo primero que verificamos fue el cumplimiento de las especificaciones aprobadas por la FAA. Veamos cuánto soportan. Básicamente, rociamos agua pulverizada al interior del motor. La cantidad de agua se ajusta a las condiciones que se presentan en pleno vuelo. A pesar de someterlo a rigurosas pruebas de agua, el motor no se apaga. No fue la lluvia. Nada salió mal, el motor siguió funcionando, algo más había sucedido. Tenía que examinar todo con más detalle. Había algo más grave en el clima. Perdimos un motor. Ambos. Ambos motores, cambio. Los investigadores estudian todos los datos disponibles sobre la tormenta que de alguna manera derribó el vuelo 110 de TACA. Más que una tormenta eléctrica, fue una de granizo.
En el caso de Taka, básicamente, tenemos un sistema frontal que provenía del norte. Traía vientos muy fuertes y se produjo granizo grande. En las latitudes del sur no es frecuente ver tormentas de granizo. Fue algo anormal. Los motores están diseñados para soportar agua, pero los investigadores no están seguros de si el granizo actúa de manera diferente al agua en el interior del motor. No creí que deberíamos inyectar granizo al motor. El granizo solo se origina en una tormenta eléctrica. Se inicia básicamente como una gota de agua que supera el nivel de congelación y se convierte en un trozo de hielo. A medida que se hace más pesado, cae por debajo del nivel de congelación y comienza a agregar más capas de agua a su alrededor e ingresa nuevamente a la corriente de aire. Alcanza más altitud y se vuelve a congelar. El granizo son muchas capas de hielo alrededor de una partícula. Los investigadores saben que los motores fueron diseñados para resistir el impacto del granizo de un tamaño determinado. Las normas de la FAA indican ciertos tamaños de granizo de 3 centímetros de diámetro. Parte del granizo que afectó al vuelo 110 de Taka era más pequeño. Esas piezas de granizo más pequeñas pudieron llegar al interior del motor hasta las cuchillas del compresor. Se acumularon en el interior y allí se derritieron. El granizo no se considera un factor clave, pero si llegó al núcleo, ¿qué sucedió? Los investigadores calculan la cantidad de granizo que pudo haber ingresado al núcleo del motor y después calculan el volumen de agua que se formó de la fusión de ese granizo. Es mucha agua. Los investigadores quieren saber si este exceso de agua pudo abrumar los motores y causar su falla. Veamos qué sucede con agua. Realizarán otra prueba de ingreso de agua, pero esta vez añadirán más, teniendo en cuenta el granizo que pudo ingresar a los motores. Si usamos la cantidad suficiente para emular las condiciones, el motor puede fallar. Lo haremos a alta velocidad. Pero tal vez no falle. ¿Qué nos falta? Tal vez hubo algo único en el funcionamiento del motor que pudo contribuir a que éste perdiera potencia. Cifras de rendimiento del motor obtenidas de la grabación de datos de la cabina les brindan a los investigadores una nueva pista. Antes de apagarse, la potencia del motor se redujo al 35%. Taka 110, pista 28. Aproximación final. Descenso a discreción del piloto. Manténgase a 4.000 pies. Entendido, Taka 110, 4.000 pies. Empezó a descender. Entendido, Taka 110, 4.000 pies. Cuando el avión comenzó su acercamiento final a Nueva Orleans, redujeron la velocidad de los motores para iniciar el descenso. A menor potencia, los motores pudieron no soportar esa cantidad de agua. Lo probamos de acuerdo a las convenciones de la FAA con motores a alta velocidad, pero ellos se encontraban en descenso. Repiten la prueba, esta vez con menos potencia en los motores. Veamos qué sucede al añadir la misma cantidad de agua, pero con los motores a un 35% menos de potencia. El momento crucial fue cuando se dieron cuenta que a alta velocidad el motor superaba el ingreso de agua, incluso el causado por la fusión del granizo. Pero cuando se redujo la velocidad hallaron la clave de la falla. El motor no podía enfrentar esa cantidad de agua. Ya sabemos qué pasó. Fue el clima. Y la prueba dio un resultado completamente diferente. Los investigadores descubren por qué los motores se apagaron. Se demostró algo que nadie había entendido hasta ese momento. Las pruebas y la lógica no contemplaron la baja velocidad del motor en descenso.
Cuando el avión desaceleró y con el granizo a gran velocidad, el golpe pudo ocasionar fracturas en las aspas del ventilador. De esta manera, una cantidad de agua ingresó al núcleo del motor. Los motores llenos de granizo y de agua se apagaron. Para los investigadores, solo queda por resolver un misterio. No siento potencia. ¿Qué salió mal después de que el equipo de TACA reinició los motores? Las ventosas no funcionan. ¿Por qué el sobrecalentamiento y la falla? Cuando los motores en el 737 se quemaron, la tripulación supo que debía actuar con rapidez. Perdemos potencia. Para tener alguna esperanza de restaurar la potencia del motor, primero deben hacer funcionar la APU. Enciende la APU. Como los motores habían dejado de funcionar, tampoco seguía ingresando agua y granizo, pero al reiniciarlos tendrían algún riesgo. Si no se tienen las condiciones adecuadas, se puede obtener lo que se llama encendido en caliente. Esto significa que se tiene demasiado combustible para la cantidad de aire que ingresa, y las turbinas se pueden recalentar. Después de estudiar los datos de la caja de registro de datos de la cabina, los investigadores concluyen que el sobrecalentamiento y la falla de los motores se debieron a un arranque en caliente. Mayday, TACA 110, perdimos un motor. Ambos. Ambos motores, perdimos ambos motores. Con sus motores inundados de combustible y sin tiempo para drenarlos adecuadamente, Dárdano pulsó el interruptor de encendido. Si no se tiene el tiempo suficiente, se tendrá un arranque en caliente. Es una situación crítica para el piloto. Ese avión se vendrá abajo. La lluvia y el granizo de una tormenta derribaron un moderno avión de pasajeros y casi originan un desastre. Los investigadores deben hallar la manera de asegurar que eso no vuelva a suceder. Un compromiso de la seguridad aérea y la aviación es cuando todos tratamos de resolver un problema. En este caso era un cambio de motor, no la revisión del diseño, sino algunas correcciones. El mérito es para todos los involucrados. La forma de la nariz del motor y el espacio de las aspas del ventilador fueron modificadas para evitar que el granizo ingresara al núcleo. También se instalaron compuertas adicionales para drenar el motor. Esto no puede volver a suceder. Hay miles de estos motores funcionando sin descanso día tras día. Al año de este incidente, todos los 737-300 fueron modernizados con estas actualizaciones. El avión involucrado en el audaz aterrizaje estaba de nuevo en servicio en el término de un mes. Mira, mira hacia allá. ¿Aterrizaremos ahí? Así lo haremos, amigo. Las acciones de la tripulación del vuelo 110 son ahora legendarias en el mundo de la aviación. Cuando se dirigían al canal y vieron la oportunidad de aterrizar en un lugar seco, la decisión fue definitiva. Hacerlo fue lo correcto. Los investigadores valoran la calma, los nervios de acero y la determinación del capitán Dárdano. Cuidado con el ala de ese lado. Ya la vi. Se pudo evitar un desastre fatal. El capitán Carlos Dárdano es un héroe en los medios de comunicación. Los pasajeros estaban encantados. Dárdano y su equipo mantuvieron la calma. Y gracias a ello, las 45 personas que viajaban ese día están vivas. Los hijos del capitán Carlos Dárdano siguieron los pasos de su padre. Ambos son pilotos. Al principio me enloquecí cuando me dispararon. Perdí parte de mi visión y después sufrí ese accidente. 20 años después, tengo una carrera y muchas ilusiones. Ahora vivo por una razón: seguir adelante. I'm preparing my family for the total destruction of the power grid.
Vespers, próximo miércoles a las 11 en Nat Geo.